comentábamos con ustedes la presentación de dos informes, dos estudios sobre la factibilidad de utilizar el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto General Felipe Ángeles, que se está construyendo en lo que hoy es la base aérea militar número 1, junto pues con los aeropuertos de Toluca y el Benito Juárez de la capital como un sistema aeroportuario, y también la posibilidad de que en las dos pistas que se están construyendo en el aeropuerto de Santa Lucía pues puedan ser utilizadas de manera simultánea, cosa que pues no ocurre en el aeropuerto Benito Juárez, el actual aeropuerto capitalino. Vamos a platicar sobre estos estudios dados a conocer y qué tanto pues nos pueden hacer pensar en si es factible o no el crear un sistema de aeropuertos en el Valle de México. Tengo en la línea telefónica al capitán Heriberto Salazar Eguiluz, quien es presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México. ¿Qué tal, capitán? Gracias por estar con nosotros. Pascal, muy buenos días, un saludo a ti y a tu auditorio. Bueno, se trata de dos instituciones francesas, una que se llama NAFBLU y otra que se llama Ingeniería de París, y que pues por lo menos en la interpretación de alguien no especializado en estos temas, parecería decir que va a ser difícil que el propósito original de construir el aeropuerto de Santa Lucía para reducir pues los problemas de saturación del actual aeropuerto se van a poder llevar a cabo. Usted, que sí es especialista, ¿cómo interpreta esta información? Fíjate que coincido en esto porque el aeropuerto que se está construyendo en Santa Lucía se inició la construcción y el diseño antes de hacer el planteamiento correcto de las necesidades y lo que se podía hacer en esa zona. En este caso, como sabes, en la página del gobierno esta semana subieron aproximadamente, ahora hay nueve documentos, y de esos 9 documentos en algunos dice que la capacidad planeada para el inicio de Santa Lucía es de 190,000 operaciones. Yo no sé si en estas 190,000 operaciones ya estaban considerando este anuncio que dio Aeropuertos de París respecto a que una pista no se utilizaría para el aterrizaje, sino solamente para despegue. Y lo que ve pasando es que cada que sale algún estudio, seguramente este número va a tener que ir a la baja, y esto va a ser el resultado del propósito de construir ese aeropuerto, cuál va a ser el resultado final, el número de operaciones y cuánto esto va a ayudar al área metropolitana en su crecimiento aeronáutico. También ayer, como mencionan, presentaron el proyecto del espacio aéreo, la reclasificación y el remodelar el espacio aéreo mexicano, pero ellos fueron muy claros que esta es la etapa número 1 donde no se está considerando aún el aeropuerto de Lucía, solamente es cambiar las llegadas al aeropuerto de Benito Juárez y al aeropuerto de Toluca, lo cual es algo que ocurre aproximadamente cada 10, 15 años que se reconfigura el espacio aéreo, y esto debido al cambio de reglamentación, cambio en los equipos, modernidad, modernidad, ¿no?, que se tiene que hacer. Esto lo vemos muy bien en la parte del espacio aéreo, pero cuando preguntábamos exactamente lo mismo con respecto a Lucía, decía, no, esto es etapa 1 nada más, ¿no? Y esto es porque NAFBLU no ha entregado aún los resultados, que normalmente estos estudios duran mucho tiempo en hacerse, sí. Y bueno, pues esperaremos hasta que NAFBLU presente el estudio del espacio aéreo para saber esa combinación de aeronaves, cómo la van a hacer y la capacidad hacia Lucía. ¿Qué es lo que se requiere para que un aeropuerto que tiene 2 o más pistas las pueda utilizar simultáneamente? Mira, lo primero, si hablamos de la parte física del aeropuerto, es la separación entre ellas. Uh-huh. Tiene que tener una separación que varía, si lo cerramos en números, es 1,600 metros aproximadamente, que ellos buscaban esto en el diseño, pero me parece que aquí el problema de la aproximación es por un problema físico de la orografía de la zona. El famoso Cerro de Paula, por ejemplo. Pues ese podría ser, el Cerro de Paula es el famoso, pero pues hay muchísima orografía ahí cercana que puede detener, porque cuando hablamos de la limitación de obstáculos que debe haber en un aeropuerto, esto es muy delicado y muy detallada. Uh-huh. Entonces, si ya encontraron esto, bueno, esto es un primer hallazgo, ahora habrá que ver si en el espacio aéreo no hay algo también que esté estorbando para las otras pistas. Bueno, nada más para efectos de comparación, ellos dicen que habrá 190,000 operaciones, me imagino que al año, ¿verdad? Al año. En Santa Lucía. ¿Cuántas hay en el aeropuerto Benito Juárez?
El aeropuerto Benito Juárez debería de haber como máximo 330,000, pero por la saturación que tiene y que opera 24 horas al día y a saturación prácticamente de 6 de la mañana a 12 de la noche, este año se estima que va a alcanzar 430,000 operaciones. Ah, qué bárbaro. Es decir, realmente es un tema la saturación del aeropuerto. Claro, pues vemos quienes pues vivimos en por decirlo coloquialmente, la carretera por la que llegan los aviones a aterrizar al aeropuerto capitalino. Vemos que pasa pues uno cada minuto o menos, ¿no? Sí, porque esta es la parte que aún la reconfiguración del espacio aéreo no va a mejorar. En final, la regla dice que tenemos que tener 4 millas de separación entre uno y otro. Uh-huh. Y hoy esto se logra. Y a veces son 6 millas, dependiendo el peso de los aviones. Sí. Pero hoy esto se hace, así es que no importa por cómo lleguen, hoy la limitante hacia el aeropuerto son estas 4 millas que no se pueden reducir. Entonces, la capacidad en el aeropuerto de México seguramente no se puede ampliar por esto que se está haciendo, ya está muy pasado de lo que debería de ser. Y la 190,000, si lo de la pista no estaba considerado, entonces seguramente tienen que recalcularlo hacia la baja, y cualquier cosa que salga, todo este número va a ir siendo hacia la baja. Hoy 190,000 representa aproximadamente el 40% de lo que opera México, ¿no? Entonces vamos a ver al final en cuál es la ganancia de Lucía hacia aportar operaciones al área metropolitana. Ahora, digo, la cuenca del Valle de México tiene unas características particulares que, según entiendo, no hacen posible que se pueda despegar hacia los 4 puntos cardinales. Es decir, hay normalmente una entrada y una salida, o usted quizá me lo podría describir de forma más precisa. Sí, en el caso del aeropuerto de México, donde las pistas que más se usan son las pistas 5, que son las que aterrizamos de la ciudad hacia Texcoco. Hoy con la llegada como está, el 100% de las llegadas lo hacemos sobre el noreste de México, por el área de Arboledas, Valle Dorado, sí. Y ya nos dirigimos hacia el Hotel de México, de ahí viramos a la izquierda hacia el aeropuerto. Con las nuevas llegadas y la nueva tecnología, están pensando que se pueda llegar que ese fijo inicial se coloque un poquito más al sur, hacia el área de Naucalpan, tal vez todavía un poco más al sur. Pero todavía esto fue parte de lo que presentaron ayer, pero no presentaron el perfil vertical. Eso es algo que todavía tenemos que ver y ver si esto es posible, porque finalmente traemos pasajeros y los aviones tienen que cumplir con unas características de descenso muy específicas, ¿no? Sí. No podemos echarnos, digamos, un clavado ahí para hacer esa parte, alcanzar la aproximación ILS. Entonces todavía esto es parte de lo que se está planteando, y lo malo de este tipo de llegadas es que hoy todos pasamos por el área de Santa Lucía. Entonces, es lo que le estorba a ese aeropuerto para o sea, el aeropuerto de Santa Lucía está en la ruta de aproximación de los aviones. En la ruta de llegada. De la llegada. Aviones, sí, de las llegadas. Sí. Y en el caso, lo que están planteando ahora es dividir en que podamos llegar al aeropuerto de México de diferentes zonas, que no tengamos que estar sobrevolando toda esa área de Santa Lucía. Sí. Entonces, todo esto hace mucho tiempo, cuando llegábamos del sur, había una llegada que era muy intrépida, digamos, de hacer para las pistas 5, pero ahora están tratando de revivir eso, pero con diferentes tecnologías, lo cual no sería tan difícil de hacer. Sí. Pero todo esto está en su etapa 1 y apenas nos presentaron una parte de ese proyecto, ¿no? Por último, ¿harían falta más estudios, digamos, más de lo que se conoce, de lo que se conoció esta semana, para saber si los 3 aeropuertos pueden operar como parte del sistema aeroportuario, y también si las 2 pistas que se construyeron en Santa Lucía se pueden usar simultáneamente? ¿Hacen falta más estudios o ya, digamos, tenemos claras las cosas? No, por supuesto que hacen falta muchos estudios de terminar, pero el más importante de todo esto es el del espacio aéreo y el diseño de esas llegadas hacia Santa Lucía, llegadas y salidas, con la orografía, que entiendo que ese estudio de orografía se acaba de terminar este mes. Sí. Eso es lo más importante de terminar, porque lo que hay que ver aquí es, probablemente si no existiera Benito Juárez, Santa Lucía podría tener pues las mismas 400,000 operaciones que México, pero en combinación sí. Es lo que lo hace difícil, porque el espacio aéreo
al llegar todos por ahí, pues puede ser que sea uno para México y uno para Lucía. Entonces, la capacidad de México bajaría para que subiera Santa Lucía. Y sería al final lo mismo, entonces. Sería al final lo mismo. Aquí lo que tenemos que ver es cuánto es la ganancia de uno más el otro, ¿no? Pues sí, pues capitán, le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. A tus órdenes, muchas gracias. Gracias, muy amable.